Buenas tardes. Mi grupo conformado por Sara Herrera, Giovanni Alexi, Georgina Chaguán, Victoria Hostos, Juan Pedro Quintana, George Badra y mi persona, Nil Valera, les venimos a exponer sobre la pedagogía ignaciana un planteamiento práctico. A modo introductorio, la Compañía de Jesús es un documento que fue publicado con el nombre de las características de la educación de la Compañía de Jesús. En dicho documento, varios educadores laicos y jesuitas han encontrado este documento con una visión nueva. Este documento señala las características en base a ideales y objetivos con lo que nuestros colegios y universidades pueden medir sus esfuerzos en este importante ministerio de la educación. El proyecto ignaciano incluye un documento introductorio sobre el paradigma pedagógico ignaciano, como desarrollo práctico de las características, y un programa de preparación de profesorado a nivel regional, provincial y local. Los programas de preparación de profesorado deberían durar de 3 a 4 años en orden a lograr una progresiva capacitación y familiarización con los enfoques pedagógicos ignacianos. Objetivos. Formular una pedagogía ignaciana práctica. Este documento es un desarrollo de la última parte de las características de la educación de la Compañía de Jesús. Se enfoca en responder a las solicitudes recibidas en orden a formular una pedagogía práctica, que sea coherente en dicho texto y que transmita eficazmente la misión del mundo y los valores ignacianos propuestos en él. Unificar y concretar principios. Este documento trata solamente algunos aspectos de esta pedagogía, que sirvan de introducción a una estrategia práctica sobre la enseñanza. El paradigma pedagógico ignaciano que aquí se propone nos ayudará a unificar y concretar muchos de los principios enunciados en las características de la educación de la Compañía de Jesús. Aprendizaje de valores. El paradigma pedagógico propuesto aquí comporta un estilo y unos procesos particulares. Se centra en el tratamiento de los valores y el crecimiento personal dentro del currículum existente. Pedagogía abierta. A través de los siglos se han ido integrando en la pedagogía de la compañía un buen número de métodos específicos, desarrollados por otros educadores en la medida en que ayudaban a los fines de la educación de la compañía. Una característica constante de la pedagogía ignaciana es la continua incorporación sistemática de aquellos métodos, tomados de diversas fuentes que contribuyen a la formación integral, intelectual, social, moral y religiosa de la persona. La relación profesor-alumno es la clave de la formación. El proyecto se dirige en primer lugar a los profesores, porque en el trato de estos con sus alumnos, en el proceso de aprendizaje, es donde verdaderamente pueden realizarse las metas y objetivos de la educación de la compañía. Cómo se relacionan, cómo moviliza a sus alumnos en la búsqueda de la verdad, la integridad e ideales del profesor, todos esos elementos tienen enormes efectos formativos en el desarrollo del estudiante. Pedagogía que implica una visión global. La pedagogía es el camino por el que los profesores acompañan a los alumnos en su crecimiento y desarrollo. Es un arte y ciencia de enseñar. No puede reducirse simplemente a una metodología. Debe incluir una perspectiva del mundo y una visión de la persona humana ideal que se pretende formar. Esta proporciona los criterios para elegir los recursos que han de usarse en el proceso de la educación. La visión del mundo y el ideal de la educación de la compañía en nuestro tiempo se han expuesto en las características de la educación de la Compañía de Jesús. La pedagogía ignaciana asume esta visión del mundo y da un paso más sugiriendo modos más explícitos por lo que los valores ignacianos pueden integrarse en el proceso de enseñanza y aprendizaje. El objetivo de la educación de la Compañía de Jesús. La promoción del desarrollo intelectual de cada estudiante para completar los talentos recibidos de Dios sigue siendo con razón un objetivo destacado de la educación de la compañía. El objetivo último de la educación de la compañía es más bien el crecimiento global de la persona, que lleva a la acción inspirada por el Espíritu y la presencia de Jesucristo, el Hijo de Dios, hombre para los demás. Insta a los alumnos al dominio de sí y a la iniciativa, integridad y exactitud. Formar líderes en el servicio y la imitación de Cristo. Nuestro objetivo educativo, como la formación de hombres y mujeres para los demás,
El alumno que esperamos salga de nuestros centros como una persona equilibrada, intelectualmente competente, abierto al crecimiento, religioso, compasivo y comprometido con la justicia en el servicio generoso al pueblo de Dios. Y afirma también nuestro objetivo cuando dice: pretendemos formar líderes en el servicio y en la imitación de Cristo Jesús. Hombres y mujeres competentes, conscientes y comprometidos en la compasión. Tal objetivo requiere una total y profunda formación de la persona humana, un proceso educativo en formación que intenta la excelencia, un esfuerzo de superación para desarrollar las propias potencialidades, que integra lo intelectual, lo académico y todo lo demás. Vemos cada vez más claro, por consiguiente, que si deseamos que nuestra educación tenga un influjo ético en la sociedad, debemos lograr que el proceso educativo se desarrolle tanto en un plano moral como intelectual. Los jóvenes deberían sentirse libres para seguir el camino que les permita crecer y desarrollarse como seres humanos. Nuestro mundo, sin embargo, tiende a ver el objetivo de la educación en términos excesivamente utilitarios. El énfasis exagerado en el éxito económico puede contribuir a extremar la competitividad y la obsesión por el propio yo. Como resultado, aquello que es humano en una materia específica o asignatura pasa inadvertido a la conciencia del alumno, y eso puede llegar a oscurecer fácilmente los verdaderos valores y objetivos de una educación humanística. Para evitar tal distorsión, los profesores de los colegios de la compañía tratan de presentar los temas académicos desde una perspectiva humana, poniendo el énfasis en descubrir y analizar las estructuras, relaciones, hechos, cuestiones, etc. En cada disciplina concreta sacan a la luz lo que significa ser persona. La educación, por consiguiente, debe llegar a ser una investigación cuidadosamente razonada, a través de la cual los alumnos forman o reforman sus actitudes habituales hacia los demás y hacia el mundo. Jesús ideal, humano y modelo de relación con los hombres. Jesús nos enseña con su palabra y ejemplo que la realización de nuestra plena capacidad humana se logra, en definitiva, por nuestra unión con Dios, una unión que se busca y se alcanza en la relación amorosa, justa y compasiva con nuestros hermanos. Es un amor que da testimonio de fe y se expresa a través de la acción en favor de una nueva comunidad de justicia, amor y paz. Formar personas para acoger y promover todo lo realmente bueno. La misión de la Compañía de Jesús hoy, como orden religiosa dentro de la Iglesia Católica, es el servicio de la fe, que la promoción de la justicia es un elemento esencial. Se precisan personas de amplitud, de recursos y positiva capacidad de reacción en orden a renovar nuestros sistemas sociales, económicos y políticos, de tal manera que fomenten y defiendan nuestra humanidad común y promuevan gente liberada para entregarse generosamente al amor y cuidado de los demás, ayudar a respetar y comprender a otros. La educación en la fe y a favor de la justicia comienzan por el respeto a la libertad, al derecho y a la capacidad de los individuos para crear una vida diferente para sí mismos. Significa enseñarles con su mayor riqueza, es comprender a otras personas. Significa acompañarles en su propio camino hacia un mayor conocimiento, libertad y amor. Nuestra educación, cuando realmente consigue su objetivo, conduce en definitiva a una transformación radical, no solo de la forma ordinaria de pensar y actuar, sino de la misma forma de entender la vida, como hombres y mujeres competentes, conscientes y compasivos que buscan el mayor bien a través del compromiso con la fe y la justicia, para mejorar la calidad de vida de los hombres, especialmente de los pobres de Dios, los oprimidos y abandonados. Para lograr nuestro objetivo como educadores de los colegios de la compañía, necesitamos una pedagogía que se esfuerce en formar hombres y mujeres para los demás, en un mundo posmoderno donde están actuando fuerzas contrarias a este objetivo. Buscamos un modelo práctico para promover los objetivos de la educación de la compañía. Ha surgido una pregunta común a profesores y directores de nuestros colegios ante las realidades del mundo de hoy. ¿Cómo podemos lograr lo que se nos propone en ese documento? La formación de jóvenes para ser hombres y mujeres para los demás. Es un reto difícil que no podemos olvidar porque afecta al núcleo de lo que es el apostolado de la educación de la compañía. La solución no es simplemente exigir a nuestros profesores y directivos una mayor dedicación. Lo que necesitamos más bien es un modelo práctico para saber cómo hemos de proceder en orden a promover los objetivos de la educación de la compañía. Un paradigma que clarifique el proceso de enseñanza-aprendizaje,
que aborde la relación profesor-alumno y que tenga un carácter práctico y aplicable a la clase. Transformación personal constante a través de la experiencia, reflexión y acción. El primer decreto de la Congregación General 33 de la Compañía, Compañeros de Jesús enviados al mundo de hoy, anima a los jesuitas a un constante discernimiento apostólico sobre sus ministerios, tanto tradicionales como nuevos. Recomienda que tal revisión preste atención a la palabra de Dios y esté inspirada en la tradición ignaciana, además que dé un paso a una transformación de las maneras habituales de pensar por medio de una constante interrelación de experiencia, reflexión y acción. Pedagogía de los ejercicios espirituales. Los ejercicios espirituales son la descripción adecuada de la relación profesor-alumno. Los ejercicios espirituales movilizan a la persona entera para buscar y hallar la voluntad divina. Son un pequeño libro que nunca fue concebido para ser leído como un libro cualquiera. Su intención era más bien la de señalar una manera de proceder para guiar a otros, a través de experiencias de oración, en la que ellos mismos podrían encontrar al Dios vivo y convertirse a Él, para llegar a confrontarse honestamente con sus auténticos valores y creencias, y poder así tomar decisiones libres y conscientes sobre el futuro de sus vidas. También son ejercicios rigurosos del espíritu, que comprometen íntegramente a la mente, al corazón y al alma de la persona humana. Consiguientemente, ofrecen no solo temas de meditación, sino también realidades para la contemplación, escenas para la imaginación, sentimientos que deben evaluarse, posibilidades que hay que explotar en orden a un objetivo global único, ayudar a los individuos a buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de su vida. Para Ignacio, la dinámica vital de los ejercicios espirituales es el encuentro del individuo con el espíritu de la verdad. No es sorprendente, por tanto, que encontremos en sus principios y orientaciones para guiar a otros en el proceso de los ejercicios espirituales una perfecta descripción de la actitud pedagógica del profesor como persona, cuyo trabajo no es meramente informar, sino ayudar al estudiante en su proceso hacia la verdad. Interrelación de experiencia, reflexión y acción. Aplicando pues el paradigma ignaciano de la educación de la compañía a la relación profesor-alumno, la función primordial del profesor es facilitar una relación progresiva del alumno con la verdad, especialmente en las materias concretas que está estudiando. Él creará las condiciones, pondrá los fundamentos para que el alumno pueda llevar a cabo una continua interrelación de experiencia, reflexión y acción. El profesor suscita el recuerdo de la experiencia e implica al alumno en la reflexión, de modo que se siente impulsado a actuar según actitudes, valores y creencias. Comenzando por la experiencia, el profesor crea las condiciones para que los estudiantes traten de captar y recordar los contenidos de su propia experiencia y seleccionen lo que consideren relevante. El profesor pone las bases para que el alumno aprenda cómo aprender, implicándole en las destrezas y técnicas de la reflexión. Hay que poner en juego la memoria, el entendimiento, la imaginación y los sentimientos para captar el significado y valor esencial de lo que se está estudiando, para descubrir su relación con otros aspectos del conocimiento y la actividad humana. La reflexión debe ser un proceso formativo y libre que modele la conciencia de los estudiantes, sus actitudes habituales, sus valores y creencias, así como sus formas de pensar, de tal manera que se sientan impulsados a pasar del conocimiento a la acción. Acompañar a los alumnos para ayudarles a su maduración personal. La continua interrelación de experiencia, reflexión y acción en la dinámica de la enseñanza, aprendizaje de la clase, se sitúa en el corazón mismo de la pedagogía ignaciana. Nuestro modo propio de proceder en los colegios de la compañía en acompañar a los alumnos en el camino de llegar a ser personas maduras. Muy bien, el paradigma ignaciano se puede considerar como una multitud de caminos que tienen los docentes para ayudar a sus alumnos en este proceso de aprendizaje y de madurez. Esta dinámica del paradigma está compuesta por 5 pasos: el contexto, la experiencia, la reflexión, la acción y la evaluación. Primero vamos con el contexto. El contexto
es que se enfoquen los profesores, los docentes, en todo el contexto global de sus alumnos, pues de la vida de sus alumnos. Es decir, el contexto real de la vida del alumno, donde vive, qué ha vivido, etcétera, el contexto socioeconómico, político y cultural, que viene siendo muy importante para saber qué herramientas posee el alumno y poder darle una buena educación con esas herramientas que tiene, el ambiente institucional del colegio, su desenvolvimiento en las relaciones dentro de la institución y los conceptos previamente aprendidos por el alumno antes de entrar a esta institución. Por ejemplo, alguien que ha experimentado cualquier tipo de, de evento, tiene una experiencia de vida y tiene un concepto sobre ese evento que ya es un concepto adquirido previamente antes de empezar en esta en este proceso de aprendizaje. Otro paso del paradigma ignaciano es la experiencia. La experiencia es lo que vive el alumno y lo que sabe el alumno, todo lo que sabe. Es decir, una lectura puede ser una experiencia porque lo sabe, lo conoce, sabe qué ocurrió. Es por eso que existen dos tipos de experiencia, la directa, que son las que vive el alumno en carne y hueso, y la indirecta es lo que se entera, lo que sabe, a través de lecturas, de algo que vio, etc. Un ejemplo muy sencillo es el COVID-19, que para nosotros es una experiencia directa, pero para futuras generaciones es una experiencia indirecta, ya que sabrán que es un suceso que pasó, lo van a saber, pero no lo vivieron en carne y hueso. El siguiente paso es la reflexión, que ya no vendría siendo el contexto ni la experiencia, sino que ya vamos más profundo. Es entender con mayor claridad qué vamos a aprender, descubrir cómo nos sentimos para saber cómo vamos a reaccionar a distintos eventos y a distintos aprendizajes que nos vaya a dar la pedagogía ignaciana. Comprender las implicaciones más profundas va de la mano con los sentimientos, ya que es lo más profundo que tenemos, y lograr las condiciones personales, que ya sería establecer las metas y cómo vamos a resolver los problemas que nos presente la vida. Una vez hecho el paso de la reflexión, nos vamos a los siguientes pasos, que ya serían la acción y la evaluación. La acción, que es ya algo muy importante para San Ignacio, que él explicaba que lo más importante era lo que nosotros hacíamos y no lo que decíamos. Ya una vez que tú reflexionas, ya tienes opciones concretas de cómo vas a hacer las cosas. Esas son las opciones interiorizadas. Yo me reflexiono a mí mismo, reflexiono los sentimientos, como dije anteriormente, y ya tengo opciones más concretas sobre cómo hacer las cosas. Y las opciones que se manifiestan al exterior ya vendría siendo lo que le muestro al mundo, lo que hago para el mundo. Reflexiono, tengo mis opciones y las manifiesto al exterior. Por último está la evaluación, que ya se sabe que los docentes tienen que estar en un proceso de evaluaciones constantes, exámenes, etcétera, para saber si los alumnos están aprendiendo los conocimientos que se les está dando. Este paradigma ignaciano, todo es un proceso continuo. Ese proceso continuo que si se repite en diferentes ocasiones, o sea, se repite desde el principio, desde el contexto, la experiencia, los alumnos aprenderán gradualmente a discernir y seleccionar sus experiencias, se harán capaces de obtener una plenitud y riqueza personal a partir de la reflexión entre dichas experiencias y logrará automotivarse a sí mismo desde su propia honestidad. Y bueno, en este esquema se pueden observar los 5 pasos y a qué nivel pertenece cada paso. El contacto con la realidad, que ya es el contexto y las experiencias de vida de los alumnos. El nivel de reflexión, que es reflexión para el alumno en el paso 3, y es evaluación, que ya vendría siendo el nivel de reflexión del docente, donde el docente reflexiona cómo evaluar para saber si de verdad el alumno está aprendiendo. Y el nivel de intervención, que es la acción como tal.
la acción de enseñar para el docente y la acción de aprender para el alumno. Rasgos característicos del paradigma pedagógico ignaciano. 1. Conveniencia del paradigma pedagógico ignaciano para nuestro tiempo. Recibimos naturalmente con agrado una pedagogía ignaciana que hace referencia a las características de la educación de la Compañía de Jesús y a nuestros propios objetivos como profesores. La interacción continua de experiencia, reflexión y acción aporta un modelo pedagógico muy significativo en el contexto cultural de nuestro tiempo. 2. Aplicable a todos los planes de estudio. El paradigma pedagógico ignaciano se adapta a todos los planes de estudio. Es fácilmente aplicable incluso a los planes propuestos por las administraciones públicas. 3. Se centra en el proceso de enseñanza y aprendizaje. El paradigma pedagógico ignaciano es fundamental para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se aplica no solo a las disciplinas académicas, sino también a las áreas no académicas, tales como las actividades paraescolares, los programas de servicio social, convivencias y otras actividades. 4. Mejora la actuación del profesorado. El paradigma pedagógico ignaciano puede ayudar al perfeccionamiento del profesorado, permite enriquecer el contenido y la estructura de lo que se está enseñando, dando al profesor medios adicionales para promover la capacidad de iniciativa de los alumnos. 5. Promueve un aprendizaje más personal. El paradigma pedagógico ignaciano personaliza la enseñanza, lleva a los estudiantes a reflexionar sobre el contenido y el significado de lo que están estudiando. Trata de motivarlos implicándoles como participantes activos y críticos en el proceso de enseñanza. 6. Pone el énfasis en las relaciones humanas. El paradigma pedagógico ignaciano acentúa la dimensión social de la enseñanza. Fomenta la cooperación estrecha y la mutua comunicación de experiencias a través del diálogo reflexivo entre los alumnos. Relaciona el estudio y maduración propia con la interacción personal y las relaciones humanas. Retos de la puesta en práctica de la pedagogía ignaciana. 1. Un enfoque restringido de la educación. A. Educar no es solo transmitir la sabiduría de las generaciones anteriores. Con frecuencia se nos presenta el objetivo de la educación como una mera transmisión cultural. Por ejemplo, transmitir a las nuevas generaciones la sabiduría acumulada durante siglos. B. Educar para la responsabilidad del presente y del futuro. Pero el objetivo de la educación en el mundo de hoy, marcado por cambios tan rápidos en todos los niveles de la iniciativa humana y por sistemas e ideologías competitivas, no puede quedar tan restringido. Si efectivamente queremos preparar hombres y mujeres para ser componentes y conscientes, capaces de hacer contribuciones significativas al futuro de la humanidad. C. Preparar para una participación significativa en el desarrollo cultural. Por lo tanto, es esencial añadir a la transmisión cultural la preparación para una participación significativa en el desarrollo cultural. D. Una pedagogía crítica. Necesitamos, por consiguiente, una pedagogía que alerte a los jóvenes acerca de las complejas redes de valores que con frecuencia aparecen tan sutilmente disfrazados en la vida moderna, a través de las publicaciones de música, propaganda, política, etc., de tal manera que los alumnos sean capaces de examinarlas y juzgarlas. 2. El predominio del pragmatismo. A. La educación no puede quedar reducida a una preparación para el empleo. Muchos gobiernos están llevando a cabo exclusivamente los elementos pragmáticos de la educación, llevados a la ansia de lograr objetivos de progreso económico, que pueden ser perfectamente legítimos. B. Nuestra preocupación fundamental es la persona humana. En la educación de la compañía no nos limitamos a lamentar sin más estos hechos en la vida moderna. Queremos examinarlos y estudiarlos. Creemos que cada disciplina académica, si es honesta consigo misma, es consciente de que los valores que transmite dependen del ideal persona y de la sociedad que ha tomado como punto de partida. C. Pretendemos la formación integral. Esto significa que la educación de la compañía debe insistir en la formación integral de sus alumnos mediante la exigencia de un currículum básico, que incluya humanidades, filosofía, perspectivas teológicas, cuestiones sociales y otros aspectos semejantes. 3. Las tendencias hacia las soluciones simples. A. Las simplificaciones y radicalismos no resuelven los problemas. La sociedad de nuestro tiempo se caracteriza por la inclinación a buscar soluciones simples para cuestiones y problemas humanos complejos. B. Pretendemos ayudar a captar las implicaciones humanas de lo que se estudia. En realidad, la educación de la compañía, que tiene como objetivo la formación integral de la persona, afronta el reto de trazar un camino y emplear una pedagogía que evite estos extremos y ayude a nuestros alumnos a captar la verdad plenamente. 4. Los sentimientos de inseguridad. A. Deseamos ayudar a superar la inseguridad de los jóvenes.
Una de las razones que más contribuyen a la búsqueda tan excedida de respuestas fáciles es la inseguridad que experimenta mucha gente debido al fracaso de instituciones humanas esenciales que normalmente proporcionaban contextos de crecimiento. 5. Los planes de estudio prescritos por las administraciones públicas. A. Nos encontramos ante diversidad de planes de estudio, impuestos por los gobiernos. Más allá de todos estos factores, está la realidad del pluralismo en el mundo de hoy. A diferencia de los colegios de la compañía del siglo XVI, no existe un currículo único reconocido universalmente como el trivium o el quadrivium, que pudiera utilizarse como estructura de formación para nuestro tiempo. B. El paradigma ignaciano aporta un enfoque nuevo sin añadir nuevas materias. Una característica importante del paradigma de aprendizaje ignaciano es que se aplica a las materias curriculares existentes, dándoles un enfoque específico en vez de modificar o incrementar las unidades lectivas existentes. De la teoría a la práctica, programas de formación del profesorado. En primer lugar, tenemos la falta de metodología práctica es el mayor obstáculo de toda innovación. Al reflexionar sobre lo propuesto, algunos pueden preguntarse cómo puede llevarse a cabo todo esto. En realidad, muy pocos profesores practican de una manera sistemática semejante metodología. Y el no saber cómo hacerlo es probablemente el mayor obstáculo para cualquier cambio efectivo en el comportamiento de un profesor. En segundo lugar, se necesitan programas de preparación del profesorado. En este sentido, estamos persuadidos de que los centros, provincias o regiones que deseen utilizar este paradigma pedagógico ignaciano van a necesitar programas de formación del profesorado que lleven consigo una preparación in situ, puesto que las técnicas de enseñanza únicamente pueden llegar a dominarse a través de la práctica. Dichos programas proporcionarían a los profesores un conjunto de métodos pedagógicos inspirados en la pedagogía ignaciana, de los cuales podrán utilizar los que consideren más adecuados a las necesidades de los alumnos a su cargo. En tercer lugar, es necesario preparar equipos para facilitar el uso del paradigma pedagógico. De acuerdo con esto, creemos que es necesario seleccionar y preparar equipos capaces de ofrecer estos programas de formación a grupos locales o provinciales, de profesores en orden al uso del paradigma pedagógico ignaciano. Al organizar los talleres de formación, se procurará adaptarlos a cada lugar, aquellos métodos concretos que estén de acuerdo con la pedagogía ignaciana propuesta. Algunos apoyos concretos para entender el paradigma son unos apéndices importantes. Los apéndices de este documento proporcionan una comprensión más amplia de las raíces de la pedagogía ignaciana, a través de los mismos escritos de Ignacio de Loyola, apéndice 1, y el discurso del P. Kovelbach a los participantes del grupo de trabajo de Villa Cavaletti, apéndice 2. Ofrecemos también una breve lista de métodos y procedimientos variados que pueden utilizarse a cada uno de los pasos del paradigma pedagógico ignaciano. Apéndice 3. También se proporcionarán dossiers prácticos sobre la utilización pedagógica de estos métodos, los cuales ayudarán al profesorado a comprender y utilizar eficazmente esta pedagogía. Luego tenemos una invitación a cooperar. Esta se divide en dos. La primera es la necesidad de poner en práctica el paradigma ignaciano para mejorar el modo de utilizarlo. Solo llegaremos a saber cómo adaptar y aplicar el paradigma pedagógico ignaciano a la gran variedad de situaciones y circunstancias educativas de los colegios de la compañía en el mundo. Si ponemos en práctica el paradigma en nuestra diaria interacción con los alumnos, dentro y fuera del aula, se descubrirán las formas prácticas de utilizarlo para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por otra parte, esperamos que vayan apareciendo propuestas útiles del paradigma pedagógico ignaciano, las cuales irán enriqueciendo con la experiencia de profesores preparados y experimentados en su aplicación. Y la segunda es compartir las programaciones que se realicen sobre materias específicas. Según el espíritu ignaciano de cooperación, confiamos que los profesores que utilicen el paradigma ignaciano compartan con otros las programaciones que realicen sobre las materias específicas de sus asignaturas, por lo que invitamos a todos los profesores a que envíen informaciones concisas de cómo ellos han utilizado el paradigma ignaciano en materias específicas. Continuamos con el apéndice 1, algunos principios pedagógicos importantes. La primera anotación es aprender en sentido ignaciano. Por aprender se entiende todo modo de experiencia, reflexión y acción en torno a la verdad.
toda forma de preparar y disponer la persona para vencer todos los obstáculos que impidan la libertad y el crecimiento. Segunda anotación. El trabajo y la reflexión personal logra una mejor comprensión. El profesor explica al estudiante el modo y orden de la asignatura y narra los hechos fielmente. Cuando se les expone a los alumnos lo fundamental y ellos lo trabajan y lo reflexionan, descubren cómo la materia se vuelve más clara y se comprende mejor. La claridad surge de su propio razonamiento y produce mayor sensación de logro y satisfacción que cuando el profesor explica y desarrolla extensamente los significados de las cosas. No es el mero conocimiento lo que llena y satisface a los estudiantes, sino el comprender y saborear profundamente la verdad. Tercera anotación. El razonamiento y el afecto. En todo aprendizaje hacemos uso del entendimiento para razonar y de la voluntad para expresar nuestro afecto. Cuarta anotación. Acomodar los periodos de tiempo al ritmo personal del alumno. Se asignan periodos de tiempo específicos al estudio que generalmente corresponden a las partes lógicas de la materia. Sin embargo, no quiere decir que cada parte deba realizarse necesariamente en un tiempo fijo, porque puede ocurrir que algunos alumnos sean más lentos en alcanzar lo que se pretende, mientras que otros sean más diligentes, y otros tengan más problemas o estén más cansados, por lo que puede ser necesario acortar el tiempo en algunas ocasiones y alargarlo en otras. Quinta anotación. Esfuerzo generoso del alumno. El alumno que emprende un estudio debería hacerlo con grande ánimo y liberalidad, poniendo libremente toda su atención y voluntad en el empeño. Sexta anotación. El profesor debe cuestionar al alumno. Cuando el profesor ve que el estudiante no está afectado por ninguna experiencia, debería insistir con preguntas, inquiriendo sobre cuándo y cómo realiza el estudio, cuestionando la comprensión de las instrucciones, preguntándole cómo resultó su reflexión y pidiéndole cuentas. Séptima anotación. El profesor debe animar al alumno. Si el profesor observa que el alumno está teniendo problemas, debería charlar con él, pausada y amablemente. Debería animarle y ayudarle con vistas al futuro, revisando sus errores con amabilidad y sugiriéndole modos de mejorar. Anotación octava, novena y décima. Reflexión compartida profesor-alumno. Si durante la reflexión un alumno experimenta alegría o desaliento, debería pensar más detenidamente en las causas de tales sentimientos. Compartir esta reflexión con un profesor puede ayudar al estudiante a percibir áreas de satisfacción o estímulo que pueden llevarle a un mayor crecimiento personal o bien bloquearle sutilmente. Anotación número 11. Es preferible la profundidad a la extensión. El alumno debería plantearse el aprendizaje de la materia a la que se enfrenta como si no fuera a aprender nada más. No debería tener prisa en cubrirlo todo. Non multa sed multum. Trata de la materia seleccionada en profundidad. No intente descubrir todos los temas en un determinado campo de investigación. Anotaciones 12 y 13. Cumplir el plan establecido. El alumno debería dedicar al estudio el tiempo completo establecido. Es mejor dar un tiempo extra que acortarlo, especialmente cuando la tentación de atajar es fuerte y cuesta estudiar. Así, el estudiante se acostumbrará a no darse por vencido y fortalecer su capacidad de estudio en el futuro. Anotación número 14. Cuidado con la prisa. Si el alumno va adelante con gran éxito, el profesor le aconsejará ir con más cuidado y con menos prisa. Anotación número 15. El profesor es un mediador. Cuando el alumno aprende, es más conveniente que sea la verdad misma la que le motive y disponga. El profesor, como el fiel de la balanza, no se inclina más a una cosa que a otra, sino que ayuda al estudiante a relacionarse directamente con la verdad y ser influenciado por ella. Anotación número 16. Vencer dificultades para llegar a la verdad. Para que el Creador y el Señor obre más fielmente en su criatura, será muy conveniente que el alumno haga frente a cualquier obstáculo que le impida abrirse plenamente a la verdad. Anotación número 17. Comunicación sincera alumno-profesor. El alumno debería informar sinceramente al profesor de cualquier problema o dificultad que tenga, para que el proceso de aprendizaje pueda ser adecuado y adaptado a las necesidades personales. Anotación número 18. Adaptación a las condiciones personales. El aprendizaje debería estar siempre adaptado a la situación del estudiante que lo realiza.
Y por último, las anotaciones 19 y 20. Adaptaciones creativas y eficaces. Estas dos últimas anotaciones permiten adaptaciones creativas según las personas y las circunstancias. En la experiencia de enseñanza y aprendizaje, esta capacidad de adaptación es verdaderamente eficaz. La pedagogía ignaciana hoy. Desde el Concilio del Vaticano, venimos experimentando un nuevo y profundo desafío que exige una nueva forma de humanismo cristiano, y con especial énfasis en lo social. El Concilio afirma que la distancia entre la fe que muchos profesan y sus vidas, en realidad de cada día, merece contarse entre los errores más serios de nuestro tiempo. Por ende, la pedagogía ignaciana y el humanismo cristiano se hace la siguiente pregunta, en torno a lo social. ¿Qué significado tiene la fe en Dios de cara a los desastres como Auschwitz e Hiroshima? ¿Qué es el humanismo cristiano ante los millones de hombres y mujeres y niños que mueren de hambre en África cada día? La respuesta de la Compañía de Jesús. El servicio de la fe y de la promoción de justicia es el fundamento del humanismo cristiano contemporáneo y está en el núcleo de la tarea educativa católica. La juventud actual está creciendo en un mundo cambiante, lleno de innovación y a la vez caótico. Por un lado tiene jóvenes en los países desarrollados, sin preocupaciones, sin en verdad un punto en la vida que es sacar su carrera, vivir y hacer amigos. Por otro lado, tiene jóvenes que están pasando hambre, que quieren creer que la vida humana tiene valor y futuro en medio de las cenizas de la devastación. Otro de los problemas es la confrontación de ideologías, que los jóvenes se encuentran atrapados e inseguros de sus propias ideas. A este dilema, la Compañía de Jesús ha dedicado personas y recursos a los alumnos de secundaria, universidad, etc., precisamente porque pone sus miradas en la fuente de la vida, en algo más allá de los niveles académicos más altos. Es indudable que cualquier profesor digno de ese nombre debe tener fe en sus alumnos y desea animarlos en la búsqueda de altos ideales. Esto significa que la misión unificadora de la vida debe ser estimulante y atrayente para los alumnos y les impulsa a dialogar sobre los temas de relevancia. La Compañía de Jesús, de la mano con el humanismo cristiano, ayuda a los alumnos a ver que son libres de esclavitud de la ideología y de la inseguridad, dándoles una visión más completa del sentido del hombre y de la mujer, dándoles medios para que sirvan a sus hermanos y hermanas. En conclusión, el humanismo cristiano actual es un humanismo que debe lograrse dentro de las demandas de nuestro tiempo, y como resultado de una educación cuyo ideal final es amar a Dios y al prójimo para resolver los problemas actuales. De acuerdo con el objetivo de educar con eficiencia, San Ignacio y sus sucesores formularon directrices pedagógicas de carácter general. Mencionaré algunas. Ignacio cree que la actitud propia del hombre es de asombro a la vista del don divino de la creación, el universo y a la misma existencia humana. Así, hallando Dios en todas las cosas, descubrimos su amor sobre nosotros. En esta aventura de hallar a Dios, Ignacio respeta la libertad humana. Esto descarta cualquier indicio de indoctrinación o manipulación. Incorporar a su proceso educativo un estudio riguroso y perspicaz de los problemas y preocupaciones cruciales del hombre. Pero no toda acción redunda en la gloria de Dios. Por eso, Ignacio nos ofrece un medio para encontrar y elegir la voluntad de Dios. El discernimiento desempeña una función central. Para finalizar, les hablaré sobre 3 puntos. Primero, el papel del profesor es crucial. Un centro de la compañía debe ser una comunidad abierta, en la cual florezca una relación personal auténtica entre profesores y alumnos. Así, la ratio insiste en que los profesores deben conocer a sus discípulos. Al menos, alguno de los profesores observa y debería estar bien informado sobre el contexto familiar. Los profesores deben respetar en todo momento la dignidad y personalidad del discípulo. Los profesores deberían ser pacientes y saber cómo cerrar los ojos a ciertos errores o dejar la corrección para un momento psicológico más oportuno.
Nuestras palabras sobre la entrega total, el servicio al pobre, el orden social justo, la sociedad no racista, la apertura al espíritu, etcétera, etcétera, pueden hacerles reflexionar. Por eso, el crecimiento constante en el espíritu de la verdad debe conducirnos a una vida de plenitud y bondad, tales que nuestro ejemplo suponga un reto para que los alumnos crezcan como hombres y mujeres que se distingan por su competencia, integridad y compasión. Métodos. Ignacio aprendió por su propia experiencia a través de un arduo proceso educativo que para tener éxito en los estudios no basta el entusiasmo. Es crucial la orientación que se dé al estudiante y los métodos que se emplean. Menciono aquí únicamente algunos de los métodos típicos y empleados en la educación de la compañía. Dado este ambiente de orden y atención a los métodos, será relativamente fácil determinar los objetivos académicos precisos y limitados para cada caso individual. El instrumento característico empleado aquí es la preelección, en la cual el profesor prepara con todo cuidado a sus alumnos para la actividad personal que ha de seguir. Solamente ella puede producir auténticos conocimientos y hábitos firmes, pero los objetivos de la docencia deben estar seleccionados y adaptados a los alumnos. Así la preocupación por el objetivo y el camino a seguir tenían prioridad según las cualidades de cada profesor. ¿Y por qué Ignacio conocía bien la naturaleza humana? Se daba cuenta que incluso en una experiencia de oración bien ordenada o en la actividad académica no se puede ayudar eficazmente a una persona a perfeccionarse si el individuo no participa activamente. En los ejercicios espirituales, Ignacio destaca la importancia de la actividad personal por parte del ejercitante. Ignacio conocía bien la tendencia de todos los profesores, ya enseñen gramática, historia o ciencias, a explicar con extensión sus propios puntos de vista sobre la materia de que se trate. Ignacio se daba cuenta que no hay aprendizaje sin la actividad intelectual propia del que tiene que aprender. El principio de la actividad personal por parte del alumno viene a confirmar las instrucciones detalladas de la ratio sobre repeticiones diarias, semanales, mensuales y anuales. Un esfuerzo inicial para orientar a los alumnos sobre la materia que se va a tratar atraerá su interés hacia ella. El aprendizaje que se pretende conseguir es un auténtico crecimiento y se concibe en términos de hábitos o cualidades permanentes. Los hábitos se generan no simplemente entendiendo hechos o procedimientos, sino por el dominio y la asimilación personal que los hace propios. Consecuentemente, para ayudar a los alumnos a llegar al compromiso de la actividad apostólica, hay que ofrecerles oportunidades de considerar con espíritu crítico los valores humanos y de poner a prueba los propios valores de forma experimental. Una asimilación personal de los valores éticos y religiosos que empuja a la acción es más importante que la habilidad de memorizar hechos o opiniones ajenas. Los criterios para llegar a esta madurez se basan inevitablemente en valores. Y esto es cierto, aunque tales valores no se hayan manifestado explícitamente durante el proceso de aprendizaje. En la educación de la compañía, los valores del Evangelio, tal como se contemplan en los ejercicios espirituales, son las normas orientadoras de un desarrollo integral humano. Es preciso asimilar valores y que no se transmitan sutilmente ciertos valores que están insertos en muchos aspectos de la vida. Por ello, hay que descubrir medios que capaciten a los alumnos a adquirir hábitos de reflexión y poder así evaluar los valores y sus consecuencias para los seres humanos. Esos valores se encuentran incrustados en las ciencias positivas y humanas que ellos estudian en la tecnología creciente y en el abanico completo de los programas políticos y sociales que nos sugieren los políticos y los profetas. Y así el objetivo de formar hábitos de reflexión tiene que ser estudiado y programado por todos los profesores de los distintos niveles en los centros de la compañía, en todas las materias que se imparten y usando métodos que sean apropiados al grado de madurez de los alumnos en los diferentes niveles educativos. Y el último punto, la conclusión. Nuestros logros no llegarán ciertamente al ideal, pero el esfuerzo por conseguir ese ideal, la mayor gloria de Dios, es lo que ha distinguido siempre a la compañía. Si se sienten un poco incómodos acerca de cómo van a presentar la pedagogía ignaciana a los profesores de los 5 continentes, sepan que no están solos. Saben sin duda que lo mejor de un colegio no es lo que se dice de él, sino la vida de sus alumnos. El ideal de la educación de la compañía propugna una vida racional, íntegra y de justicia y servicios a Dios y al prójimo. Gracias por su atención, espero que les haya gustado.